Hola, hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un evento en conjunto de República Dominicana y Costa Rica. Les saluda Catherine Mulate, encargada de comunicación de Grant Thornton en Costa Rica. Para esta mañana les presentamos el tema Declaración informativa de operaciones entre partes relacionadas, información a reportar y riesgos de incumplimiento, para el periodo fiscal 2022. Para desarrollar la exposición nos acompaña esta mañana Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Procesos de Transferencia de Grant Thornton en Costa Rica, y Héctor Méndez, gerente de impuestos de Grant Thornton en República Dominicana. Para usted que se está conectando, le recordamos que puede comenzar a dejar sus consultas y nuestros expositores más adelante van a estar respondiendo cada una de ellas. Además, también les recordamos que somos una empresa con más de 60 años en el mercado y ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduana, comercio exterior y consultoría en capital humano. Y sin más por el momento, vamos a escuchar las palabras de bienvenida para poder dar inicio con el tema de hoy. Vamos a escuchar a Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional. Buenos días, Alonso. Muy buenos días, Catherine, y muy buenos días a Héctor también. Encantado de compartir nuevamente espacio, aunque sea virtual. Aquí en Costa Rica está un poquito más frío, pero me imagino que Héctor está ya bastante calientito y bastante cómodo en el calor de República Dominicana. Agradecerles a todos los que se nos están uniendo poco a poco en esta charla, darles la bienvenida y también entender un poquito de lo que vamos a conversar. Si bien es cierto, la DIOR no es una declaración pues relativamente nueva en República Dominicana, ya tiene muchísimos años de estar implementada, pues siempre es bueno recordar algunos aspectos importantes de esta declaración, especialmente de previo a los cambios que ya van a ocurrir en su presentación para el periodo fiscal 2022, periodo fiscal que estamos prontos a cerrar, estamos en los últimos meses del año y que tenemos que estar claros de ciertos cambios aplicables para no llevarnos una sorpresa desagradable en el proceso de cumplimiento. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y encantado de poder participar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Alonso. Ahora vamos a escuchar las palabras de bienvenida de Héctor Méndez, gerente de impuestos de Grant Thornton en República Dominicana. Muy buenos días, Sí. Héctor. Muy buenos días, Catherine. Muy buenos días, Alonso. Para nosotros, República Dominicana, es un gran placer y un honor compartir con ustedes y participar en estas actividades con Alonso, que es una eminencia, es una lumbrera en todos estos temas de precio de transferencia. Para nosotros es un gran honor, de verdad que sí. Y sí, realmente la declaración informativa de operaciones entrerelacionadas, la DIOR, reviste gran importancia y de ahí la necesidad de que la persona que se involucre, ¿verdad?, en este proceso de remisión de información maneje completamente la normativa y los detalles de las informaciones que se requieran. Por eso es vital siempre mantener estos tipos de eventos tendentes a orientar a nuestros clientes que no manejan los detalles de estas informaciones, y somos nosotros, de la mano de personas expertas y así como ustedes y Alonso, para orientar en un lenguaje llano, ¿verdad?, para nuestros clientes, de manera que para nosotros es un gran placer y esperamos que sea de utilidad estas informaciones para nuestros clientes y todos los que están conectados. Muchas gracias. Muchas gracias, don Héctor. Y ahora sí vamos a dar inicio al tema de esta mañana, que tiene por nombre Declaración informativa de operaciones entre partes relacionadas, información a reportar y riesgos de incumplimiento para el periodo fiscal 2022. Sin más por un momento, le damos el pase a Alonso, quien va a dar inicio con la charla. Alonso. Sí, como decíamos tal vez un poco al principio y lo mencionaba creo que muy atinadamente Héctor, la realidad sea dicha en la Declaración Informativa de Operaciones entre Partes Relacionadas, que por su acrónimo DIOR, que es más o menos como nos vamos a referir de ella en adelante, pues es un requerimiento formal, una declaración formal a tener que entregar
en la República Dominicana, según precisamente su normativa. ¿Qué queremos repasar el día de hoy? Bueno, queremos repasar un poco el tema de su nacimiento, queremos repasar un poco cómo venía su cumplimiento hasta el periodo fiscal 2021, o sea, periodo fiscal que recién cerramos hace unos meses atrás y que inclusive el cumplimiento de la DIOR también se dio hace unos meses atrás, y también cómo tenemos el tema del 2022. Asuntos a ponerlos a pensar y a revisar en el tema de su presentación, más ahora de que, como veremos más adelante, dependiendo del cierre fiscal, pues se ha cortado un poquito más ese plazo para tener que proceder a presentar esta declaración informativa, y también eventualmente cuáles son los riesgos de alguna presentación equivocada o de no estar enterados de estos cambios para efectos de hacer la presentación. Tal vez lo primero que uno tendría que decir respecto a la DIOR es su origen. Y el origen precisamente de esta declaración informativa, o en la parte ya más reglamentaria de cuándo sí o cuándo no tenemos que presentarnos en este tema de la DIOR, nace el reglamento 7814, o sea, el reglamento que establece con muchísimo más detalle las pautas generales de precios de transferencia, y que, si bien es cierto, no vamos a detenernos en exceso en todo el reglamento respecto a la parte de precios de transferencia, lo que sí habría que decir es: este reglamento nos vino a definir de forma inicial cuáles eran aquellas obligaciones, cuáles eran aquellos detalles que teníamos que cuidar en el tema de precios de transferencia. Asuntos como análisis de comparabilidad, de cuáles eran los métodos, de si existía algún tipo de prelación a nivel de los métodos, o sea, o a nivel de los comparables, que se prefieran un tipo comparable sobre otro, el tema de qué contenidos debería tener inicialmente el informe local, todos estos contenidos precisamente en este reglamento 7814, que en el 2021 se ve modificado en los artículos 5, 7, 10 y 18, a través del decreto 256-21, que de hecho el 256-21 es un poco el que nos trae hoy aquí, con alguna modificación en el caso de la fecha de presentación precisamente de la DIOR, detallada bastante en el artículo 18 del reglamento, y que por tanto nos pone, digamos, en una previa de hacia dónde venía girando precisamente el proceso de presentación de esta declaración. Entonces, por ahí tenemos que comenzar diciendo: este es el origen, de aquí es donde nace. Decirles a todos que, si bien es cierto, muchas veces nos puede quitar un poquito el sueño la presentación de la DIOR. A veces hablar de estas presentaciones de declaraciones nos dice, bueno, tenemos que estar corriendo con esto. No están solos. Si hablamos regionalmente, y evidentemente nos gusta muchísimo incluir a República Dominicana en estas discusiones, tendríamos que decir que a nivel de región centroamericana y del Caribe, considerando a República Dominicana, son la mayoría de países los que tienen una declaración informativa similar a la que estamos analizando aquí en el tema de la DIOR. El Salvador lo tiene, Guatemala lo tiene, Honduras la tiene, Panamá la tiene también. Los únicos dos países en Centroamérica y el Caribe, digamos, que no tienen una declaración informativa que tengan que ser presentada, precisamente son los casos de Nicaragua y de Costa Rica, lo cual hasta cierto punto es, pues, bastante sorprendente, en el sentido de que una práctica tan normal como esta pues haya costado mucho. Tal vez en el caso de Nicaragua, por ejemplo, tal vez la razón por la cual no tenemos ningún tipo de declaración informativa aún es porque la norma en Nicaragua tiene pocos años de haberse originado. Arrancó precisamente en el periodo 2017, entonces que digamos que todavía estamos en algunos años iniciales de la práctica, y entonces no ha sido implementada una declaración. Pero en el caso de Costa Rica,
que tiene una fecha de entrada en vigencia de normas de precios de transferencia no similar a República Dominicana, porque República Dominicana ya lo tenía antes de Costa Rica, pero que su reglamento inicial de precios de transferencia y de informativas es también en el 2014, año en que Costa Rica arrancó en el tema de precios de transferencia. Y es sorprendente para nosotros que casi 10 años después, pues todavía no tengamos una declaración informativa. Entonces, si bien es cierto, algunas de estas declaraciones pueden generar estrés, pueden generar molestia, pueden generar carreras, nada más queremos decirle a todos ustedes que si bien es cierto, no es un consuelo en exceso, no están solos. El resto de países y empresas multinacionales también tienen que correr bastante en el tema de declaraciones informativas a través de este tipo de reglamentos. Entonces, tal vez para dejar claro que por ahí en las bases de presentación, pues tenemos estos dos documentos que es importante su lectura y su análisis. Con respecto a las obligaciones de información y documentación, bueno, tenemos el artículo 18 del reglamento de la 7814, este artículo que fue modificado precisamente por la 25621. Y entonces lo primero que tendríamos que decir de este artículo 18 es que previo, digamos, a todas estas modificaciones y cumpliendo con el artículo 281 ter del Código Tributario, se estableció la obligación de información y documentación de las operaciones entre partes relacionadas. Para 2021 y anteriores teníamos aquella redacción que nos decía que deberá ser presentada por los contribuyentes alcanzados por la regulación de precios de transferencia a la Dirección General de Impuestos Internos anualmente dentro de los 180 días posteriores a la fecha del cierre. Más adelante vamos a hablar un poquito de los afectos y de los excluidos y todo lo demás, porque en algunos casos, inclusive, la norma actual que nos rige en República Dominicana tiene algunos asuntos que sí tendría que decir no son exclusivos de Dominicana, o sea, no son problemas que tenga solo República Dominicana, pero que en menor de medida en otros países del área no se ven. Por ejemplo, aquellos temas en que yo tenga que presentar la DIOR, así sea que tenga o no tenga transacciones, es algo raro de ver. Aquello de que yo tenga que presentar la DIOR, aunque yo no esté cubierto con la obligación de presentar el informe local, son cosas raras de ver. De hecho, el único país donde recuerdo que a pesar de no tener que cumplir con obligaciones de evaluación de producto de transferencia, tengo que meter transacciones en una declaración informativa es en Honduras. Lo cual también, vuelvo a decir, no es consuelo para los que estamos aquí, pero al menos no están solos y al menos también esas cosillas que en algún momento podemos considerar que son raras, pues no lo son tanto. Sí, Alonso, escúchame, y Adelante. en ese aspecto es importante mencionar por el hecho de que regularmente los clientes no manejan el detalle de estas informaciones, que la declaración DIOR debe ser presentada por las empresas o sociedades locales, en este caso República Dominicana, y de capital extranjero, o sea, que tengan transacciones con sus partes relacionadas o vinculadas tanto locales como del exterior. Pero además, aquellas transacciones que involucran a personas físicas, empresas o sociedades domiciliadas en jurisdicciones o regímenes fiscales preferentes o de baja o nula tributación. O sea, es importante hacer mención de que persiste esa obligación en estos aspectos, porque muchas veces el cliente cree que porque no tiene operaciones vinculadas al exterior, eso quizá podría eximirlo de la remisión de las informaciones, porque la declaración tiene que enviarla sí o sí, independientemente de que tenga o no operaciones, pero también se incluyen operaciones relacionadas locales, en este caso. Sí, sí, Héctor, y ese comentario que dijiste al final, para mí es muy interesante porque las declaraciones informativas, lo normal, ahí sí, en cualquier jurisdicción que lo veas,
No las declaraciones de impuestos per se, las declaraciones informativas, usualmente se presentan sí y solo si yo tengo información a presentar. O sea, si yo no tuviese ningún tipo de información a presentar, simplemente no la presento y la administración tributaria debería entender que fue que no tuve operaciones y solo si en un proceso de fiscalización o de auditoría tributaria me determinan que yo tuve operaciones y no las reporté, pues me aplican todo el peso de las multas. En el caso dominicano es un poco distinto. En el caso dominicana estamos frente a una advertencia, mira, tengas o no tengas transacciones, tienes que presentarla a DIOR. Y ahora, como veremos más adelante, que la forma o los tiempos de presentar la Dior son un poquito distintos, pues entonces mete un poquito de presión, me parece a mí, en estar 100% seguros de si tengo o no tengo transacciones, porque indistintamente si me cobija la obligación de precios de transferencia o no, en la medida que existan transacciones vinculadas, voy a tener que reportarlas en la Dior, pero sobre todo también me obliga a hacer un estudio más pormenorizado, que tal vez lo vamos a conversar en unas filminas más adelante, respecto a la definición y al entendimiento de quién es una vinculada, que por ahí lo mencionábamos en un webinar que tuvimos también con Héctor hace unos par de meses atrás, en que aquí es donde empieza el chiste del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué fue primero? Y la realidad sea dicha, en el caso de precios de transferencia, muchas veces nos encontramos discusiones acerca de transacciones, discusiones de cómo se valoraron, de cuál es el precio de mercado, y nos hemos olvidado que la primera discusión y la más importante de todos es, mira, son vinculadas. O sea, estamos frente a un criterio de vinculación, porque es ese criterio de vinculación tributario, que es la otra cosa que es muy importante decir, porque vuelvo a repetir, eso ocurre en todos los países. O sea, contablemente hablando, a nivel de normas internacionales de información financiera, tenemos una norma que nos dice o que nos da referencia de quién tiene que ser considerado para efectos contables un vinculado. Las normativas bancarias, usualmente en banca regulada, que es el caso en que nos atañe, tienen sus propios reglamentos respecto de que nos dicen quién es un grupo de interés económico, que no necesariamente va a estar alineado con la norma internacional de información financiera. Puede que en algunas cosas se parezcan, pero no son iguales. Y adicionalmente tenemos un articulado en el reglamento 7814 que nos habla quiénes son empresas vinculadas para efectos fiscales. Y todas estas fuentes de información, donde tenemos vinculación fiscal, donde tenemos vinculación contable y donde tenemos vinculación de grupos de interés económico a nivel financiero o bancario, puede que se parezcan entre ellas, pero no son las mismas. Y para efectos de precio de transferencia, para efectos de cumplimiento tributario, lo que me interesa revisar, especialmente para cumplir con temas de informe local o especialmente con temas de la presentación de la DIOR, son las reglas de vinculación tributaria. Reglas que vamos a repasar en un par de filminas en adelante para que todos ustedes los tengan, porque eso es lo primero que tengo que estar completamente seguro. Tener una identificación de cuáles son las partes vinculadas. Y Es una correcto. vez que ese inventario vinculado lo tengo, ya puedo empezar a hacer el inventario de transacciones. Adelante, Héctor, disculpe. Sí, sí, le comentaba que es así, muy, muy correcto, y que en adición a lo establecido en el reglamento 7814, el Código Tributario Dominicano, en su artículo 281 y específicamente el párrafo 4, define, establece ahí los supuestos de vinculación, que enumera una cantidad de aproximadamente 10 tipos distintos de supuestos para definir aquellas transacciones entre vinculados realmente. O sea, eso se puede inclusive discutir más adelante en detalle cada uno de estos supuestos, porque si son 10 supuestos, pero ampliamente definidos en el Código Tributario. Sí, sí, así es, completamente de acuerdo. Entonces, igual, una de las cosas que es importante decir, porque siempre em, hay que reconocer lo bueno y también, no voy a decir criticar, pero también opinar sobre lo que no es tan bueno. En la página web de la Dirección General de Impuestos Internos, hay manuales precisamente de cómo
de cómo llenar la DIOR. De hecho, estos extractos que están viendo ustedes aquí con grafiquitos son precisamente extractos que hemos venido sacando de ese manual de Está Ahí, que básicamente nos decía en principio que la declaración sobre contribuyentes alcanzados en la legislación de periodo de transferencia respecto a ingresos, costos, gastos, activos y pasivos que hayan tenido con sus relacionadas o vinculadas y el detalle de cierta información. Más adelante, sin querer tratar de traerles pesadillas a esta presentación, pues vamos a proyectar un poquito las ciertas pantallitas de la DIOR y también los contenidos que cada una de las transacciones debe tener al momento de presentarlas, precisamente para que tengamos claro ese tipo de información. Entonces recordemos, nada más como un tema de preámbulo, que para 2021 y anteriores tenía 180 días posteriores a la fecha de cierre. La mayoría de empresas van cerrando por ahí de diciembre. Eso es, digamos, el periodo fiscal habitual que tenemos en República Dominicana. Y bueno, esos 180 días posteriores a la fecha del cierre casi que nos ponían en límites por ahí de finales de junio como el límite máximo para presentar esta declaración informativa, a pesar de que ya meses atrás habíamos cumplido con la obligación de presentar nuestra declaración de impuesto de renta. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos tal vez el cambio más importante, diría yo, Héctor, y no sé si en eso estás de acuerdo conmigo, el cambio más importante en el caso de modificaciones, al menos en el tipo de la DIOR, y es que ese párrafo fue modificado precisamente para decir, bueno, para ampliar de que esta declaración es un deber formal a cargo del contribuyente que está obligado a ella y ahora deberá presentarse anualmente al momento de presentar la declaración jurada de impuestos sobre la renta, unificación de ambas declaraciones que será aplicable a partir del ejercicio fiscal 2022. Eso quiere decir que ya para el próximo año, para los primeros meses del 2023, donde nos toque no solo el tema de ir cerrando nuestros libros y nuestros cálculos fiscales para presentar la declaración de impuestos de renta, pues ahora ya no vamos a tener ese colchón de 6 meses posteriores al cierre, sino que con esa renta pues viene la DIOR casi que presentada en paralelo. Se presenta conjuntamente, correcto, con el IR2 y esta modificación se incluye en el decreto 256/21 y específicamente artículo 4, párrafo 1, que dispone la obligatoriedad de presentar la declaración de IOR conjuntamente con el IR2 y también la incluye como parte de los deberes formales que usted comentaba anteriormente. O sea que es una obligación presentar la inobservancia de esta automáticamente hace pasible a la empresa de sanciones y de multas. Sí, y tal vez digamos el primer riesgo que uno debería advertir en este caso particular para el cual hemos querido arrancar este webinar, precisamente es advertirles a todos el cambio de fecha. Porque como mencionaba Héctor, llega un momento, dicen por ahí, se me olvida el nombre del autor, que el ser humano es un animal de costumbres. Cuando nos acostumbramos a hacer algo de una manera varias veces, pues entonces el ser humano agarra eso por costumbre y tiende a no tener cambios. Bueno, en ámbitos tributarios, lastimosamente, estamos sujetos a cambios constantes dependiendo de cuáles sean los intereses tributarios a obtener. Podríamos especular un poco que la razón de este cambio puede ser que la administración tributaria quiere asegurarse de una forma mayor a que cualquier ajuste por precio de transferencia haya sido efectuado antes de la presentación de la DIOR y entonces no encontrarse con que como tenía meses después de la presentación de la declaración para completar el tema de la DIOR, decidí ir haciendo mi estudio de transferencia por ahí de mayo, solo para un tema de presentación de la DIOR, me di cuenta que no estaba cumpliendo con el estándar de plena competencia y entonces en ese momento me di cuenta que no hice un ajuste que tal vez tenía que hacer en mi declaración. O que la administración tributaria quiere obtener
la información de partes relacionadas con muchísimo más antelación para efectos de planificar mejor sus actuaciones de fiscalización, por ejemplo. Podríamos especular más razones por las cuales hay un adelanto en la fecha de la presentación de la DIOR, pero la verdad sea dicha, más allá de especular eso, lo que tenemos que tener y el primer riesgo a advertir para todos los que estamos hoy aquí es, cuidado, ya no tengo hasta junio para presentar la DIOR. Ya es una obligación que tengo que cumplir a la fecha de la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre la renta, y si me paso de esa fecha, pues voy a tener que acarrear algunos problemas de multas por presentación tardía o multas por no presentación que pueden generar un segundo riesgo. Nosotros acá en Costa Rica tenemos un dicho en que a veces no es la ley ni los reglamentos los que mandan, sino que son los sistemas de tributación los que mandan. Y muchas veces lo decimos porque algunas cosas que menciona la ley o mencionan los reglamentos, cuando uno se mete al sistema de tributación a hacerlos, el sistema no deja que uno los haga. Entonces, Héctor, tal vez por ahí la pregunta en que no sé si del lado de allá ustedes han escuchado un poco, habrá que ver informáticamente cómo funciona si la declaración de impuesto de renta no te va a dejar presentarla a menos de que vayas junto con la DIOR, o se van a seguir manteniendo como dos declaraciones independientes en las que tienen un mismo vencimiento. Habrá que ver informáticamente cómo la Dirección General de Ingresos Internos pretende forzar eso. Una de las formas podría ser que no te deje presentar del todo, te rechace la declaración de renta si no viene acompañada por la DIOR. Sí, es correcto. De hecho, ya el sistema de recepción de información de la administración está siendo ajustado, prácticamente está en una etapa final, de manera que si envías o pretendes enviar la declaración jurada, por lo menos el formulario principal, que es el llamado IR2, porque es un conjunto de formularios anexos que complementan la declaración, pero el IR2 ya es el final, que es el que define esa situación impositiva frente al fisco del contribuyente. Si no tiene la remisión de la DIOR y de otras declaraciones o remisión de información complementaria, el sistema no te va a permitir recepcionarla, procesarla, te lo va a decir. No se ha cumplido con la obligación de la presentación de la DIOR. Y es importante mencionar aquí, Alonso, el tema del deber formal del contribuyente establecido en el artículo 50 del Código Tributario Dominicano, porque a partir del decreto 256-21 se incorporó como parte de un deber formal la remisión de la DIOR. Entonces, el incumplimiento de los deberes formales son sancionados con multas que van desde 5 a 30 salarios mínimos. Bueno, el promedio del salario mínimo a nivel de las empresas, ¿verdad?, que tienen la obligación de presentar DIOR oscila entre 21,000 pesos dominicanos. Estamos hablando de unos, si son 5, vamos a suponer que sea el máximo, que sean los 30, estamos hablando de unos 630,000 pesos, que estamos hablando de cuánto, promedio, $11,000 o $1,800. Claro, monto que supera muchas veces por mucho, Héctor, la inversión de hacer el estudio, de tener los datos y de poder cumplir. Una multa de $11,000 es, por un incumplimiento formal, es muy alta. Sí, pero además de esa sanción, también el mismo reglamento establece que cuando la declaración contenga informaciones, vamos a decir, que no son correctas o falta información, que no estén completa, se podrá aplicar una sanción equivalente a 3 veces de la sanción normal. O sea, se triplicaría el monto de la sanción. Por eso es el debido cuidado de que la persona que se involucre en estos procesos de selección de información y de remisión a la administración tributaria tenga la competencia, tenga suficiente capacidad para discriminar aquel tipo de información que realmente va a suplir la empresa a la administración tributaria por ese riesgo que implica
la, la remisión de una información incompleta o falseada en algunos casos. Sí, y lo último que quisiéramos hacer, porque evidentemente no es la intención, es ser alarmistas en principio, ¿verdad? O sea, no se trata de eso. Pero lo que sí bien es cierto es para toda la gente que nos está escuchando y para que se los cuenten a sus amigos, familiares y demás, em, lo que sí es importante decir es que si ya ustedes tienen identificado que su proceso de precio de transferencia es complejo, que tardan un ratito en poderse organizar con su consultor, que tardan un buen rato en poder tener resultados, que su procedimiento per se para cumplir una obligación en la que antes tenían mucho más tiempo era complicada, pues ahora que tienen mucho menos tiempo, pues casi que siendo septiembre del 2022, uno tendría que decir que es el mejor momento para acercarse a nivel interno y a nivel externo con su consultor de transferencia, precisamente para comenzar a trabajar o adelantar lo que se pueda de este periodo fiscal 2022. Antes puede que eran discusiones que comenzábamos a tener por ahí de febrero, marzo, queríamos salir primero de la premura de la presentación de la declaración de impuesto de renta, la que mencionaba Héctor, y después comenzábamos ya a encargarnos del tema de la DIOR. Y ahora no va a ser posible hacerlo así. Entonces, hasta cierto punto, pues la primera recomendación que nosotros quisiéramos hacerle llegar el día de hoy, y si se van a llevar algo importante de todo lo que estamos diciendo hoy, creo que lo más importante que se pueden llevar es, estamos septiembre, agarren el teléfono, manden un correo electrónico. Si no tienen quien les asista con el tema de transferencia, nosotros encantados también de asistirles, pero comencemos a trabajar desde ahorita en septiembre en el tema de transferencia, porque ya después, cuando llegue el año 23, en el que tengamos que cumplir por primera vez con la presentación de estas dos declaraciones en simultáneo, ya en los primeros meses de 2023 no va a ser tan sencillo, no va a haber tanto tiempo y no va a haber tanta posibilidad de cumplir. Entonces, esta recomendación inicial a estos riesgos es, arranquemos de una vez. Es mejor arrancar temprano y estar más o menos listos que llevarnos una sorpresa en la cual no podamos cumplir. Un poco a grandes rasgos lo que estos reglamentos nos mencionan respecto de contenido. En las últimas filminas de esta presentación, pues vamos a verlos un poquito más a detalle. Es la identificación del contribuyente, prácticamente su nombre, en el caso del número de identidad tributaria o su número de identificación tributaria en el caso de las relacionadas, nombre, razón social, persona física, jurídica, entidad del extranjero, no domiciliada en República Dominicana o entidades en República Dominicana que también se tienen que presentar, país de domicilio de la no domiciliada en República Dominicana, cuál es el supuesto de vinculación, que ahorita los siguientes filminas que vamos a ver hablan precisamente de estos supuestos, o sea, a dónde es que yo puedo calificar esta vinculada y que yo pueda decir por qué es que se considera una vinculada. Y evidentemente tenemos el detalle de las operaciones que constituyen ingresos y detalles de operaciones que constituyen costos y constituyen gastos, así como el método de valoración y los rangos, precios o márgenes, que ahí nuevamente vuelve a salir ciertas cosas que llaman la atención en el caso de la declaración informativa de la DIOR, y que luego se me parece muchísimo a la declaración informativa que llenamos en Honduras, en el sentido de que si, por ejemplo, en ciertas transacciones locales no estoy obligado a hacer análisis de peso de transferencia, bueno, una de las cosas que me va a pedir la declaración cuando reporto transacciones son métodos y son rangos, y algunas declaraciones informativas son bien susceptibles a dejar campos en blanco o dejar campos en cero. Inmediatamente es algo que llama la atención. Entonces, temas como estos, en realidad de una empresa que no tenga que cumplir con el estudio de transferencia, pero tenga transacciones con entidades locales en Dominicana y por tanto le toque llenar la DIOR,
son campos que generan confusión porque dice, bueno, yo no puedo escoger un método porque no hice el análisis. No puedo escoger un rango porque no hice el análisis. Voy con otro, voy con cero, y ahí empiezan en ocasiones los famosos brincos informáticos, los que decimos hasta donde hay problemas con el sistema, no con los reglamentos, en que empiezan a brincar y decir, mire, tal casilla no puede estar en blanco. Entonces ya empezamos a poner 0,01 por poner algo, solo por reportar. Entonces por ahí hay que tener un poquito de cuidado en eso porque vean el nivel de detalle que se pide en estas transacciones. Continuamos. Ay, Y es disculpe. importante. Adelante, No, está adelante. bien. No, está bien, no hay problema. Es importante ser enfático aquí en el hecho de que no necesariamente debe tener operaciones convinculadas durante el periodo. De hecho, puede que no existan transacciones convinculadas. Sin embargo, se mantiene la obligación de que la declaración debe ser enviada, aunque solamente sea para informar cuáles son esas empresas vinculadas o relacionadas. Porque muchas veces como el cliente no está imbuido en estos aspectos, debemos ser enfáticos respecto a esa obligación de que siempre debe ser remitida a la DIOR aunque no tenga transacciones en el periodo con empresas vinculadas. En este caso se informa respecto a cuáles son las vinculadas. Bien. Sí, que de hecho, propiamente pues, es la filmina que estamos proyectando y las consideraciones que dice a nivel de obligados. Dice, se encuentran obligados a presentar la DIOR todos aquellos contribuyentes respecto a los cuales se verifique al menos de uno de los supuestos de vinculación. Los supuestos de vinculación los vamos a ver en la siguiente filmina, indistintamente que hayan realizado o no transacciones con partes relacionadas en el periodo de declarar. Entonces, como bien lo mencionas, parecería que la intención clara de esta DIOR es que indistintamente que hayas hecho operaciones o no con tus partes relacionadas, si puedes identificar relacionadas que cumplan con algunos criterios de vinculación, yo quiero saber quiénes son. Y eso es un dato que para efectos de inteligencia tributaria es muy importante, porque me permite entender un poco del grupo como tal, más allá del tener que cumplir o no con la obligación del master file. Recordemos que una de las cosas que este 25621 vino a poner mucho más claro es el cumplimiento también del informe maestro. Y bueno, si el informe maestro por alguna razón yo no tengo que cumplir con él porque no se cumplen las características necesarias para tener que presentarlo, al menos a través de la DIOR, la Administración Tributaria de Dominicana, la Dirección General de Ingresos Internos, pues va a tener un detalle de tus vinculadas porque lo metiste en la DIOR. Entonces veamos cómo se vuelve imperativo y cómo se vuelve muy importante pues tener una debida identificación de las empresas vinculadas, que para no tenerlos más de preámbulo, los vamos a ver aquí de una forma muy presentado aquí, resumido. Héctor mencionaba 10, aquí están todas las 10, solo que las metimos en 5 grupos. No crean que es que le echamos chiquitolina por ahí, se nos hicieron pequeñas las vinculadas. No, aquí están las 10, solamente de que las hicimos, digamos, agrupadas. Pero son cosas que los tenemos que entender. Tal vez el primero es un tema de participación directa o indirecta en la dirección, control y el capital, ya sea que esa participación sea a través de personas físicas o sea a través de personas jurídicas. Si yo tengo una participación importante que me permita ejercer control, pues entonces este principio de control directo o indirecto siempre es usualmente el criterio que confluye entre todas las normas, no importa dónde vengan. La de regulación bancaria, la de la norma internacional de información financiera, la fiscal, usualmente parten de esta norma de regulación general, y la norma fiscal pues no es la excepción. De hecho, este criterio, si uno leyese la normativa de precios de transferencia de todo Centroamérica y el Caribe, se encuentra este criterio siempre en todas las legislaciones y redactado de una forma similar, por no decir casi idéntica. Aquí un único tema es que siempre es más sencillo poder identificar la participación directa. Porque cuando te hablan de una participación indirecta, te hablan, mire, es que detrás de todos los accionistas hay alguien por ahí que es el que manda.
Como decimos por aquí un poco en Costa Rica, y espero que no sea un término ni por asomo ofensivo allá en República Dominicana, pues aquí en Costa Rica se habla un poco de la mano peluda, o sea, de esa mano que está detrás de la gente y que en la realidad controla. Bueno, ese control indirecto muchas veces cuesta mucho probarlo, porque nadie te lo declara, nadie te lo dice. Entonces, cuando estamos hablando de control indirecto, muchas veces es cuando estamos hablando de familiares, hasta cierto rango de consanguinidad, hasta cierto rango de afinidad, pero lo que es bien importante tener en este criterio, antes de darle la palabra a Héctor en este caso, es que tengamos precisamente esa participación o ese control directo, ya sea a través de personas físicas o jurídicas, de una o varias entidades que la cual las haga, ya sea vinculadas con su dueño o vinculadas entre sí. El siguiente criterio que tenemos de vinculación está precisamente respecto de los establecimientos permanentes. Entonces, tanto los establecimientos permanentes que una entidad dominicana tenga fuera de República Dominicana o los establecimientos permanentes que una empresa localizada fuera de República Dominicana pueda tener en República Dominicana, entendiendo, no sé, que la empresa en República Dominicana tiene una casa matriz fuera, por ejemplo, pues esos van a ser inmediatamente también criterios de vinculación, porque se supone que si yo tengo un establecimiento permanente afuera y yo soy la casa matriz dominicana, tengo control sobre ese establecimiento permanente afuera. O si yo en Dominicana soy una subsidiaria o soy una sucursal de una matriz de afuera, pues esa matriz de afuera tiene control sobre mí. Entonces, de entrada, si yo pertenezco, por ejemplo, a un grupo multinacional o yo, empresa dominicana, soy la cabeza de un grupo multinacional que también tiene operaciones fuera de República Dominicana, inmediatamente voy a tener un criterio de vinculación que no me lo puedo brincar tan fácil. ¿Por qué? Porque claramente en un establecimiento permanente, pues yo sí tengo un control de alguna manera directo sobre las operaciones de la subsidiaria, ya sea que esa subsidiaria esté fuera o que nosotros mismos seamos la subsidiaria bajo la cual la matriz tiene un control importante. El siguiente criterio de vinculación es un criterio que aquí, el 3 y el 4, yo tengo que decir que varían respecto del resto de normas que hemos visto, por ejemplo, en Centroamérica, que es el criterio de exclusividad. O sea, si yo soy un agente exclusivo, un distribuidor exclusivo o un concesionario exclusivo de bienes, servicios o derechos, y la norma trae ciertas calificaciones de este tipo de exclusividad, pues estoy obligado a cumplir el tema de reporte como vinculada por este concepto de exclusividad. Por ejemplo, en Costa Rica lo tuvimos en algún momento y se eliminó ya hace unos 3 o 4 años. En Honduras estuvo vigente en algún momento y también se eliminó. Pero sí, el tema de la exclusividad, que tal vez la razón por la cual existe un control es que en un proceso de exclusividad se siente que alguna de las dos partes pues, puede forzar a la otra en algún tema de precio, lo cual no es necesariamente cierto. Porque si nos vamos a ejemplos de exclusividad, por ejemplo, si yo soy el distribuidor exclusivo de una marca de vehículos, que por ejemplo las agencias de carros suelen trabajar mucho así, porque no están trayendo productos de 3 pesos, sino que están trayendo productos de millones de pesos. Entonces, de ahí, yo tengo que ir a negociar con el europeo, tengo que ir a negociar con el japonés, tengo que ir a negociar con el coreano muy fuerte, el precio en el que voy a traer los vehículos y las comisiones y todo, y las negocio de mercado, claro. El tema es que al tener una exclusividad, pues por ahí hay una sospecha de que podrías estar modificando un poquito el tema de precios o estar aceptando condiciones que tal vez no necesariamente serían de mercado. Esa es tal vez la razón por la cual tradicionalmente las administraciones tributarias incluyen el tema de exclusividad en el proceso de este. Y la otra cosa es que en ocasiones un agente exclusivo que sea considerado dependiente también es calificado como un establecimiento permanente. Entonces puede complementarse un poco con la definición anterior de establecimiento permanente en el sentido de que si estamos frente a un distribuidor dependiente de este establecimiento, pues también entraría como un tema de vinculación. Y tenemos por ahí el tema de la transferencia o la venta o la transacción
del 50% o más de la producción. Y eso se me parece mucho precisamente al concepto contable de parte relacionada, lo que me habla de la norma internacional de información financiera, que esta norma sí evalúa mucho el peso que un proveedor o que un cliente pueda tener en las operaciones de la compañía, ya sea que sean mismos dueños o no, y que por ahí me va arrasando un poco hacia el concepto vinculada o relacionada a nivel de la nota de los estados financieros. Aquí pareciera que también va un poquito en esa línea en que, bueno, si ya yo le vendo o tengo un cliente o tengo un proveedor superior al 50% de todas mis operaciones, hasta dónde ya ahí nos estamos hablando para que el precio no necesariamente sea de mercado. Y por último, en este cuadro, porque no es el último criterio de vinculación, aquí habría que agregar también lo que mencionaba Héctor en el tema de países no cooperantes. Cuando tengo a alguien que se hace cargo de mí, de todos mis gastos para explotación o una generación de renta, pues el reglamento de precio de transferencia también me dice que esa persona va a ser considerada como un vinculado. ¿Por qué? Porque no es normal que alguien que sea completamente un tercero se haga cargo de todos mis gastos cuando yo soy el que estoy explotando una operación en la República Dominicana. Entonces, por ahí tenemos esos 5 en resumen, que en un momento vuelvo a decir, son 10, pero ahí tenemos el resumen. Y aquí tendríamos que agregar, Héctor, el tema que mencionabas también de los países no cooperantes. Adelante con vos. Y también quería, en adición a todo esto, esta información bien detallada, resumida presentadamente, pero bien detallada por usted, que el decreto 256/21, su artículo 4, establece que el contribuyente deberá disponer al momento de la solicitud de la DGI de la documentación e información de todas estas informaciones que se incluyen en la DIOR. Hay facturas, contratos, estado financiero, todo el detalle que sustenta la información contenida en la DIOR debe estar disponible para en cualquier momento que lo requiera la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, porque es parte de la documentación soporte precisamente de mi presentación. Y eso, vamos a ver, cumplir con el deber formal es tan importante como tenerlo bien respaldado. O sea, al final de cuentas, una presentación de una declaración es simplemente información que mando. Si en un proceso de fiscalización yo no tengo cómo demostrar que lo que mandé está bien, pues ya ahí arranco con un riesgo importante de que ya el fiscalizador me vuelva a ver de una forma rara, como diciendo, si me mentiste en esto, ¿en qué más me podrías haber mentido? Y después de las multas aplicables que antes mencionaba Héctor, con el tema de presentaciones que no corresponden a lo solicitado o que están incompletas. Exclusiones un poco, y aquí hablamos del párrafo séptimo, precisamente del 256/21. Y estas son curiosas, porque estas son exclusiones para cumplir con las obligaciones de precio de transferencia. O sea, son aquellas entidades en las que no tienen que hacer informe local, no tienen que hacer informe maestro, no tienen que preocuparse por la declaración país por país, pero ojo, recuerden que la DIOR es otro animalito distinto a esto. Entonces, exclusiones en términos generales que tengo para no tener que cumplir con las obligaciones de precio de transferencia. Bueno, si mis operaciones con partes relacionadas no superen en conjunto los 12.193.981,70, esto debería ser ajustado año con año por medio de la inflación que se obtenga en Dominicana, y también siempre y cuando no sean operaciones que tenga con residentes en estados o territorios con regímenes fiscales, porque si las operaciones en conjunto suman menos de esto, pero la operación que yo tengo con una vinculada o alguna de las operaciones que tengo está precisamente en territorios con regímenes preferentes, sí me va a tocar cumplir con todas las obligaciones. Eso es algo que hay que tener muy claro Correcto. en este rubro. Adelante, Héctor. No, o sea, que actualmente ese monto de los 12 millones
anda por los 13.229.945. El Ya con la monto indexación del 22. con la indexación, correcto. Muy bien. Y la otra forma en la que yo tengo exclusiones es que yo no tengo que cumplir las obligaciones de periodo de transferencia del informe local, master file y el país por país, si lo único que yo tengo son operaciones con partes relacionadas residentes en el exterior, solamente en el caso donde sí tengo que cumplir es si existe una menor tributación o un diferimiento en el pago de impuestos. Entonces, eso es un tema muy importante tenerlo claro, porque podríamos tener la confusión de que si yo solo tengo transacciones locales, no tengo que cumplir con nada de peso de transferencia. Y cuidado, eso no es así. Si yo tengo una transacción con una entidad localizada en República Dominicana y esa transacción genera una menor tributación o un diferimiento en el pago de impuesto, entendido ambos conceptos como una compensación de pérdidas que en otro caso serían no compensables, una reducción de la base imponible en favor de otra jurisdicción o un arbitraje de tasas entre residentes, cuidado porque entonces sí tengo que cumplir. Y tal vez la más curiosa y común que podríamos tener, para mí sería la primera, aunque el arbitraje de tasas no es algo poco común, sería la primera en el sentido de que si está bien, si yo tengo transacciones entre partes relacionadas en República Dominicana por transacciones locales, pero con solo que una de estas dos empresas ya tenga pérdidas, cuidado porque ya ahí hay una bandera roja. Hay una bandera roja, ¿por qué? Porque eso quiere decir que podría estar generando que a través de las transacciones convinculadas yo esté generando una menor tributación en República Dominicana o esté teniendo un diferimiento del pago del impuesto. Y estos son dos criterios que están en común también en las normas de varios países del área, porque les comento, este último del diferimiento del pago del impuesto es muy sencillo. Indistintamente de que antes o después de las transacciones convinculadas vos tengas que pagar un impuesto de 100, pero gracias a las transacciones convinculadas, en lugar de pagar esos 100 hoy, los pagas dentro de 2 o 3 años, porque tuviste la aplicación del diferimiento de pérdidas, el fisco te va a decir, mira, es que yo los 100 los quiero ya, yo no los quiero dentro de 3 años, los quiero ya, porque todos los fiscos quieren la plata ya, la quieren en su bolsa y la necesitan ya. Entonces, cuidado, el mero hecho de que tengas transacciones con partes relacionadas locales no te exime del cumplimiento de las obligaciones de precio de transferencia. Te exime si cumples con alguna de estas características que estás aquí. Y si no generas perjuicio fiscal, pues por ahí te puedes salvar en estas obligaciones generales de precio de transferencia. ¿Qué vuelvo a repetir? No te salva de la DIOR, porque precisamente nos sigue diciendo ese 256.21 que los contribuyentes que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas y se encuentren excluidos de acuerdo a los párrafos del párrafo anterior, párrafos anteriores que hemos visto y que esa exclusión, vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo, esa exclusión es para el estudio de precio local, para el master file y para el país por país. O sea, si no tienes que cumplir con eso, aún así, me dice, miren, si se encuentran de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán presentar la DIOR a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, vean cómo indistintamente de exenciones o de no sujeciones o que me quiten obligaciones de otros cumplimientos de periodo de transferencia, casi que vivo casado con la DIOR. Porque tenga o no tenga transacciones, la tengo que presentar en la medida que tenga una vinculada. Y aunque tenga transacciones solo en transacciones comunes entre locales, también las tengo que presentar, aunque no hubiese tenido la obligación de hacer un informe local, lo cual me vuelve a traer otra vez a los errores informáticos y no de normativa, en el que, y el rango, y el método, y estas cosas que me pide la DIOR, que tengo que completar, cuando yo, la misma normativa me dice, mira, es que no tenías que haber hecho el análisis de transferencia, me voy a punta de ceros, me voy a punta de otros, y nuevamente nos traen algunos brinquillos
informáticos y sustos al momento en que físicamente estamos llenando la declaración en nuestras computadoras. Muy bien. Información y llenado. Aquí nuevamente no queremos irles trayendo pesadillas de completar la DIOR. Nosotros sabemos que ustedes se meten ahí en los sistemas y lo hacen adecuadamente. Tenemos una primera sección de información del contribuyente, cuál es el tipo de declaración, el año fiscal. Tenemos preguntas respecto de si tenemos operaciones con partes relacionadas o no. Nos preguntan si tuvimos que realizar el estudio de precio de transferencia o no. Nos preguntan qué firma o quién fue el que realizó el estudio de precio de transferencia. A veces por ahí anda el tema de si lo hicimos al interno o si algún consultor nos ayudó en ese proceso de una vez. Nos lo preguntan y también nos preguntan de una vez si hay algún tema de acuerdo de precios por anticipado, si hay algún APA. Tal vez el APA más famoso en la República Dominicana es el APA turístico, el APA hotelero, que ustedes han manejado durante varios años, pero el APA se puede hacer en cualquier medida. Entonces, vean que ya de entrada nos preguntan un poco con el APA, porque podría ser que a través de responder que sí, y después de entregar toda la información que nos toca llenar de precio de transferencia, la Administración Tributaria en Dominicana pueda revisar si los APAs se están cumpliendo según el reporte. Al final de cuentas, el APA es simplemente esa negociación en la que yo le digo al fisco, mire, esta es la forma en que yo voy a establecer los precios de transferencia, y si usted está de acuerdo y no le veo objeción, firmemos un contrato y mientras yo haga esto de esta manera, pues no vamos a tener problemas. Bueno, una de las formas para fiscalizar los APAs muchas veces puede ser, bueno, voy a comparar el APA contra lo que me estén reportando en la DIOR para ver si seguimos utilizando las mismas metodologías y los mismos resultados. Es una forma de lograr inteligencia tributaria en el tema de revisión del APA. Después tenemos información del desglose de las empresas. Aquí hemos querido un poquito mostrar precisamente el tema de la página como tal y la forma en que puedo adicionar inclusive contenido que venga de un Excel. ¿Qué tengo que mencionar cuando me toca hacer desglose de las empresas? Que por ejemplo esto podría ocurrir hasta no teniendo transacciones, pero teniendo identificación de partes relacionadas, como lo mencionaba Héctor en algún momento. Bueno, nombre, razón social, el número de identificación tributaria, tanto de la empresa en Dominicana como de la empresa afuera, el código fiscal a nivel de domicilio, a dónde está, el tipo de persona, la actividad económica, la dirección. Y vean, curioso lo que hemos visto en el tema de vinculación, antes de darle la palabra a Héctor, el código o cómo fue que nosotros consideramos que esa empresa es una vinculada. Adelante, Héctor. Sí, quería comentarle aquí con relación a la DIOR que cualquier error o cualquier información que falte, que la empresa detecte a tiempo, puede rectificar la declaración. Ahí también es importante establecer que hay todo un procedimiento establecido para eso. Hay que llenar algunos formularios, depositarlo en su administración y luego la Dirección General validará el motivo y las informaciones que uno pueda ofrecerle y autoriza, ¿verdad?, vía correo la rectificativa. O sea que debemos tener especial cuidado al remitir la declaración inicialmente, porque una vez que se tenga que corregir, ya la administración, en este caso de GI, va a fiscalizar, va a revisar exhaustivamente todas las informaciones que podamos suplir y que ellos requieran a los fines de autorizar la corrección. Sí, que no es un trámite menor porque ya, y esto es universal, en el momento en que empiezas a hacer rectificaciones, pues los fiscos empiezan a dudar de la calidad de tu contabilidad o de tu proceso o de tu control. Y entonces dicen, mires, aquí te estás constantemente equivocando en esto, que tienes relativa sencillez, yo voy a ir a revisar tu declaración de impuesto de renta porque hay algo que no me gusta mucho. Sino y que dentro de los temas de planificación para fines de auditorías, estos contribuyentes son los primeros que la administración elige, precisamente por eso,
por las veces con que rectifica, que corrige y no arroja confianza a la administración tributaria. Sí, totalmente. Y adicionalmente ya después tenemos un tema de desglose de operaciones. Evidentemente esto aquí sí se llenará si solo si tengo transacciones con partes relacionadas. No, el anterior bloque era aquellos que se llenaban en tema de que podía tener vinculadas aunque no tuviera operaciones. Aquí sí básicamente es hablar de las operaciones. Y es decir, bueno, cuál es la persona física o jurídica, el tipo de operación, que para eso la DIOR nos da todo un menú, tanto para ingresos, para costos, activos y pasivos. Cuál es la descripción del bien o el servicio a nivel de la operación, el valor en moneda original, el código de tipo de moneda, el tipo la tasa de cambio o el tipo de cambio utilizado, el monto de la operación, el monto del principal, el plazo en días y la tasa de interés, todo esto en el caso de principal, plazo y tasa, en el caso de que la operación que estemos informando sea una operación financiera, el tema del APA como tal, si la transacción está cofijada o no por un APA, cuál fue el margen o el precio de transferencia, y aquí es donde empiezan a brincar en esta segunda filmina o este segundo grupo de temas a reportar, precisamente aquí es donde empiezan a brincar los ceros o llenar cualquier cosa o dejar en blanco, en el sentido de cuando son transacciones que deben ser reportadas, más sin embargo no analizadas, como es el caso de las transacciones locales, por ejemplo. Entonces, bueno, el método, el precio de transferencia, cuál fue el método que utilicé, si mi tipo de comparable es interno o externo, el rango intercuartil, vean que me piden primer cuartil, mediana, tercer cuartil, me preguntan si hice ajustes y si hice ajustes, cuántos fueron los ajustes que hice en mi declaración. Muchos de estos datos, evidentemente, son posibles de obtener siempre y cuando yo haya hecho el estudio de precios de transferencia porque me cobija, pero cuando yo tengo ausencia de ese estudio, pues son datos que ya van más como no aplica, como otros, como cero, y vuelvo a decir, aquellas dificultades de que es donde manda el sistema y no manda la norma, de que algunas veces por pulgan del sistema, el mismo sistema nos rechaza la posibilidad de poder llenar esto con algunos datos cero y no aplica, ¿verdad? Entonces por ahí nos puede brincar un poquito el tema de la liebre. Llegando cercano a la hora de cierre, especialmente porque aquí en Costa Rica no tanto, pero sé que allá en Dominicana ya todos están cercanos a su hora de almuerzo como tal, pues entonces un poquito de esto era lo que queríamos conversar el día de hoy. Recordarles, la DIOR es un requerimiento real, es un requerimiento importante. Vean que las exclusiones son en otro montón de cosas de precio de transferencia que no hacen la DIOR. Casi que todo el mundo, con solo el hecho de tener una vinculada, tiene que cumplir con la presentación de una DIOR más allá de sus transacciones o no. Y que a partir de este próximo año, o sea, de unos meses para acá, con el 2022, hay que hacerlo pronto. Ya no es como antes. Y por ahí es la advertencia que queríamos llevarles hoy, tanto Héctor como este servidor, y saber si en algún momento entre los que tenemos aquí, pues hay consultas antes de que se vayan a disfrutar de su merecido almuerzo. Muchas gracias a Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de Grant Thornton, Costa Rica, y a Héctor Méndez, gerente de impuestos de Grant Thornton de República Dominicana, por la exposición de esta mañana. Por el momento no tenemos consultas de los asistentes, más bien gracias a los que nos han escrito, nos están respondiendo el correo de inscripción, donde nos están solicitando la información. Les haremos llegar tanto la presentación también como el video en su respectivo momento para que nos tengan también un poquito de paciencia. Antes de irnos, yo creo que sería válido, más bien es muy válido escuchar las palabras de cierre de nuestros expositores del tema de esta mañana. Entonces, si gustan, iniciamos con Héctor Méndez, gerente de impuestos de Grant Thornton. Héctor. Sí, ok. Sí, bueno, reiterándole las gracias por la oportunidad que nos han dado y las atenciones, ¿verdad?, de nuestros clientes y todos visitantes, los que están conectados. Y en realidad de eso se trata,
compartir este tipo de información de vital importancia para el cumplimiento tributario del contribuyente, para luego evitar contingencias en materias fiscales. Y recordar que en tributos existe un plazo establecido para todo. Toda obligación tiene un plazo específico y el incumplimiento del mismo conlleva sanciones, recargos, moras, que aunque la DIOR no implica un pago de un tributo, porque es simplemente una remisión de información, pero sí está sujeta a sanciones establecidas en nuestro Código Tributario. Y la idea es tratar de llevar a nuestros clientes y al sentido general a todos los interesados esa información para que se vayan preparando, porque ya estamos prácticamente en el momento idóneo para ir manejando todas estas informaciones en detalles a los fines de poder cumplir cabal y oportunamente como lo requiere el fisco. De manera que para nosotros ha sido un gran placer y compartir con ustedes y en la oportunidad que nos han dado de remitir estas informaciones, de proyectar estas informaciones entendibles en un lenguaje sencillo para nuestros clientes y seguidores, de manera que les reitero las gracias desde República Dominicana. Muchas gracias, Héctor. Y ahora también vamos a escuchar las palabras de cierre de Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia. Sí, reiterar las palabras de Héctor, agradecerles mucho la atención del día de hoy y que hayan participado en esto. Creo que no podemos dejar de enfatizar lo que dijimos hace un momento. Si ustedes ya saben que su proceso de transferencia es complejo, es complicado, o que siempre están en carreras para lograr llegar a junio, acuérdense que ya ese plazo no existe. O sea, ya ahora es mucho más corto, mucho más rápido. Ya mi declaración de impuesto de renta, que usualmente la consideramos la más importante de las dos, informáticamente hablando, se está bloqueando para que no se pueda presentar sin ADIOR, por ejemplo, lo cual nos va a generar un montón de cosas en las cuales lo mejor es estar preparado. Comiencen desde ahora, acérquense a su consultor. Si no tienen uno, estamos a las órdenes desde las oficinas de Grant Thornton, listos para atenderlos de la mejor manera posible y poder ayudarlos a cumplir con estos objetivos de reporte y que nos podamos poner de acuerdo pronto y comenzar a trabajar, porque entre más pronto trabajemos o iniciemos en este proceso, menos sorpresas nos vamos a llevar de aquí a marzo 23, cuando tengamos que hacer el tema al conjunto de estas declaraciones. De nuevo, darles las gracias. Los esperamos pronto en otro webinar que probablemente Héctor y yo pronto nos pongamos a pensar cuándo nos volvemos a ver y de qué les hablamos. Y encantado una vez más de haber compartido con ustedes. Un gran abrazo y que pasen una buena semana. Muchas gracias a Alonso y a Héctor nuevamente, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nada más le invitamos a que estén al tanto de las redes sociales tanto de Grant Thornton Costa Rica como de Grant Thornton República Dominicana, donde estaremos posteando información sobre los futuros eventos en conjunto para que ustedes no se lo pierdan y puedan formar parte. Si alguno desea recibir la información que se ha dado esta mañana, por favor les pedimos que nos respondan el correo de inscripción y nos especifiquen cuál evento es. Hoy estamos realizando 2 eventos de forma simultánea, entonces es para tener un mayor control del material que les vamos a mandar. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro evento en conjunto. Hasta luego.